Bueno, antes de empezar os quería comentar un poco esta prenda. Como veis, está hecha en un punto de fantasía calado, muy bonito. Toda la prenda está hecha con este punto, excepto el cuello y el bajo, que está hecho con un punto acanalado. Entonces, la lana que he utilizado es el artículo Montana de lana Scatia, que es, bueno, tiene una mezcla de lana, alpaca, algodón, en fin, es una lana muy suave, muy gustosa, aunque tenga un aspecto rústico. Y entonces la he tejido con aguja de 7 milímetros, toda entera, y he consumido 550 gramos. Entonces, luego a continuación tendréis la tabla de medidas una vez acabada ya la prenda y vaporizada. Así que vamos a empezar. Para este trabajo vamos a utilizar esta lana de Katia, de lana Scatia. Es un hilo torzal, interviene el rosa, el beige, el crudito, unas pintas de negro. Es un hilo bastante rústico, para hacer esta clase de trabajo es perfecto. Entonces, esto es, tiene un 22 de algodón, un 21 de poliamida, 15 de viscosa, 5 de alpaca y 5 acrílico. Entonces aquí, por aquí tenemos las instrucciones de lavado, a ver si las vemos por aquí. No, aquí. Aquí están las instrucciones de lavado y está recomendada para una aguja de 5,5, 6. 5,5, perdón, 5, 5,5. Yo la voy a trabajar con la aguja del 7, porque también es un grosor que se puede adaptar muy bien para esa aguja. Entonces, vamos a empezar. Muy bien, voy a daros las medidas del jersey una vez ya está acabado y planchado, para que así tengáis bien los datos. Aquí desde arriba del canalé hasta abajo hace 67. Si le quitamos, si lo hacemos desde aquí, desde el hombro hasta abajo, serían 66. No, 66 no. 65, 66. Más bien 65. Entonces, el ancho de la prenda en la parte de la sisa serían unos 51 centímetros. Luego tendríamos el largo de la manga desde el centro del escote, Desde el centro del escote serían unos 76. Y desde la sisa, aquí sería así, serían unos 47. Después tenemos el ancho de la sisa, serían unos 21 centímetros, no, 21 no, a ver, vamos a ponerlo bien, serían unos 19, 20 centímetros. Y el ancho de la manga en la parte de abajo serían unos 16, 17. Y ya por último me queda el ancho del canal y del escote, serían unos
4 centímetros y en la parte de abajo, a ver, que lo coloco bien, aquí en la parte de abajo, está cerrado el metro ahora, aquí son unos 2 centímetros, ¿vale? Entonces creo que ya os he dado todas las medidas y no me dejo ninguna. Bueno, mirad, empezaremos con un nudo corredizo y tenemos que hacer 80 cadenas. Voy a trabajar con la aguja del 7, ¿eh? Entonces hacemos 80 cadenas flojas. Así hasta tener 80. Bueno, ya tenemos las 80 cadenas. Entonces ahora vamos a hacer puntos V. Entonces tenemos que contar de inicio. No vamos a contar esta de aquí, esta primera. ¿Veis? Empezaremos a contar en la segunda y haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en la que hace 13, ahí vamos a hacer un punto alto. Una cadena y en el mismo punto, punto alto. Es una V, un punto alto, cadena y punto alto. Ahora haremos 3 cadenas de separación, contamos 6 puntos. Es importante que no os equivoquéis porque si no luego nos cuadrará. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y en el que hace 6 metemos el crochet y hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto. Y tenemos otra V. 3 cadenas de separación. Contamos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto, punto alto, cadena y punto alto. Y esto lo vais a repetir hasta llegar al final. Ya hemos llegado al final. Como veis he hecho la última V, me quedan 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces hacemos las 3 cadenas y en el último punto hacemos la última V. Un punto alto, cadena y un punto alto. Entonces, si lo habéis hecho bien y no os habéis dejado ningún punto, tendríais que tener al final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 huecos. Entonces, ahora atentos, porque lo que hagamos en la fila 2 y 3 lo vamos a repetir luego por todo el delantero. Entonces, tomar nota de eso porque va a ser una repetición. Vale, nos hemos quedado aquí. Entonces ahora subimos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos el tejido
Y aquí en este primer hueco, dentro del hueco, aquí dentro hacemos un punto bajo, 2 cadenas, y dentro de esta primera V hacemos otra V, punto alto, cadena y punto alto. Continuamos en el hueco, 2 cadenas, punto bajo en el hueco, 2 cadenas, y en esta V otra V, punto alto, cadena y punto alto. Y así vamos a repetir, 2 cadenas de separación, punto bajo dentro del hueco, 2 cadenas y una V dentro de la otra V, punto alto, cadena y punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir en toda la fila. O sea, 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas, una V, 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas y una V. Y así hasta llegar al final. Bueno, hemos llegado al final. Aquí tenemos la última V, hacemos 2 cadenas, una V dentro de la V de abajo, entonces aquí en el último huequecito tenemos que hacer igual las 2 cadenas, dentro del hueco el punto bajo, 2 cadenas, y entonces aquí tenemos que contar 3 cadenas, 1, 2 y 3, igual si lo giramos lo vemos mejor, 1, 2 y 3, y en la tercera hacemos un punto alto, que será el final de la línea, ¿vale? Entonces esto nos quedará así. Entonces recordar, la línea 2 es 5 cadenas de subida, punto bajo en el hueco, 2 cadenas V, 2 cadenas punto bajo, 2 cadenas V, 2 cadenas punto bajo, y así hasta el final, que haremos en el último hueco la V, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas y un punto alto en la tercera cadena. Y entonces ahora la fila 3, también tomar nota porque es la que vamos a repetir también. Tenemos que subir 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6. Giramos el tejido y en la siguiente V, que es esta de aquí, otra V, punto alto, cadena y punto alto, ¿vale? Y ahora ya no, o sea, empezamos con 6, pero ahora a partir de aquí haremos 3 cadenas y en la siguiente V otra V, punto alto, cadena y punto alto, 3 cadenas de separación, buscamos la otra V, punto alto, cadena
y punto alto. Y así vamos a repetir toda la fila. 3 cadenas, la siguiente V, punto alto, cadena y punto alto. Y así hasta el final. Bueno, hemos llegado al final. Hemos hecho la última V encima de esta V y estamos aquí. Entonces aquí lo acabaremos con las 3 cadenas. Entonces aquí contamos en este último hueco la tercera cadena, empezando desde aquí, 1, 2, 3. Ahí acabamos con un punto alto. ¿Vale? Y entonces ahora se trata de repetir lo que hemos hecho en la fila 2 y en la 3, la 2, la 3, la 2, la 3, y así ir subiendo. Entonces vamos a recordar un poco. En la 2 subíamos 5 cadenas, girábamos el tejido y en el primer hueco un punto bajo. Y ya luego empezábamos con las 2 cadenas de separación y una V dentro de cada V. Punto alto, cadena y punto alto. ¿Vale? Y ya continuaríamos 2 cadenas, el punto bajo en el hueco, 2 cadenas y la V dentro de la V inferior. Y así ya continuaríamos toda la fila. Cuando hayáis hecho todo esto, repetiríamos la fila 6, la fila 3, que recordad, subiríamos con 6 cadenas, empezaríamos haciendo una V dentro de la otra V, luego 3 cadenas, una V dentro de la otra V, 3 cadenas, una V, y así. Y vamos repitiendo la 2 y la 3, la 2 y la 3, hasta tener la medida que queramos de largo, porque esto, conforme vamos tejiendo, vamos haciendo el largo de la prenda. O sea, desde los hombros hasta la cintura o hasta la cadera o hasta donde nos apetezca. Yo ahora iré haciendo filas y os digo las que he hecho al final. Bueno, ya he acabado toda la pieza. Como veréis, es un rectángulo. Entonces, una vez acabada, tenéis que tener 20 huecos de estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Esto es el largo de la prenda. En total ha de medir unos 64 centímetros. Y está hecha para llevarla, para que llegue por debajo del culo, más o menos. Para una persona de talla SM de unos 1,70 m. Entonces, si la queréis más cortita, simplemente tenéis que quitar filas y ya está. O si la queréis súper larga, pues le añadís. Eso ya va al gusto. Yo os digo cómo la estoy haciendo yo. Entonces, una vez tengamos ya toda la pieza, lo que tenéis que hacer es marcar. A ver, hemos acabado aquí, habréis acabado aquí. Entonces dejáis un buen trozo de hebra para luego coser parte
de esto que van a ser los hombros. Entonces tenéis que hacer dos piezas iguales, esta para el delantero y otra igual para la espalda. Entonces cuando hayáis acabado y hayáis acabado aquí, tendremos que esto es el derecho de la prenda y os lo marcáis, ¿vale? Para saber, porque en este tipo de punto a veces es difícil. Entonces, sabiendo que hemos acabado aquí, os marcáis el derecho, tanto en esta pieza, que será el delantero, como en la de la espalda. Entonces, una vez ya lo tengáis las dos piezas, lo que vamos a hacer es unir 3 hasta 3 V's. Vamos a unir aquí y aquí lo mismo, 1, 2 y 3 V's, y vamos a unir, y el resto lo vamos a dejar como abertura de escote. O sea, todo esto de aquí hasta aquí será la abertura del escote. Así que vamos a hacerlo. Vamos a colocar las piezas para no equivocarnos en la unión. Entonces, esto va a ser la espalda. Acordaros, aquí hemos acabado, tenemos marcado el derecho. Entonces le damos la vuelta para saber que esto es la parte de dentro de la prenda, ¿vale? Entonces luego cogemos la otra pieza, a ver que se me resbala, cogemos la otra parte de la pieza, que también la teníamos marcada, ¿vale? Aquí tenemos la espalda y ahora aquí ponemos el delantero. Lo tenemos del derecho, habíamos acabado aquí y lo tenemos del derecho. Entonces lo encararíamos así, ¿vale? Y ahora tendríamos el derecho por aquí y el derecho por la espalda. ¿Lo veis? Tenemos aquí el marcador y el marcador. Ya lo tenemos encarado y entonces ahora lo que tenemos que hacer es girar, ¿vale? Como si lo pusiéramos así y cogemos esto y ahora ya sabemos que aquí ya podemos coser. Entonces yo lo que hago es inmovilizarme un poquito el tejido. Vamos a encarar aquí la 1, 2 y 3 V's. Hasta aquí vamos a coser, el resto no. Ponemos aquí una aguja y en el otro lado también encaramos 1, 2 y 3 V's. Y aquí ponemos una aguja y inmovilizamos un poquito el tejido para que no nos haga luego cosas raras. Vale. Entonces ahora con esta hebra que habíamos dejado, cogemos una aguja lanera y vamos a empezar a coser esta parte. Mirad, tenemos aquí la hebra que la habíamos unido en la tercera cadena. Entonces aquí también vamos a buscar la tercera cadena, 1, 2 y 3, y vamos a meter ahí la aguja para que nos quede Entonces aquí se trata de coger una hebra de cada lado
intentando que nos cuadre todo bien, de adelante a atrás y de atrás adelante, para que luego no nos quede muy gordo. ¿Ves? Cogemos una y una y vamos uniendo que nos cuadren los puntos de adelante y de atrás. Aquí ya estaría en la V, pues tenemos que procurar que nos cuadre. Tenemos un punto de la V, pues cogemos otro de aquí de la V para que se quede encarado. Aquí en la siguiente, la cadenita que teníamos, la que separa la V, pues también la unimos así. Aquí la última, en el último punto alto de la V, pues lo unimos con el último punto alto de la otra V. Entonces de esta manera, cuando giremos, nos quedará todo, ¿veis? Esta V con esta V nos queda encarada. Entonces esto lo vamos a hacer hasta llegar a 1, 2 y 3 Vs. Aquí en la última V, en este punto de aquí, cerraremos. Mirad, yo ya he cerrado hasta la tercera V, he llegado aquí. Son 3 agujeritos. Cuando le damos la vuelta, queda perfecto. Y nada, ahora lo que tenéis que hacer es asegurar este punto de aquí, que es el último. Intentar asegurarlo, porque con el tiempo y el uso puede ser que tenga tendencia a abrirse. Entonces asegurarlo mejor para que no se nos abra. Incluso yo cogería toda la cadena entera, ¿vale? Para que así esto, que tiene tendencia a abrirse con el uso, no se nos abra. Y nada, ahora ya escondéis toda la hebra por aquí y hacéis lo mismo con el otro, con la otra esquina. Luego ya pasaremos a medir la abertura de la manga y a cerrar el lateral. Bueno, ya hemos unido los dos hombros, ¿vale? Tenemos este lado que hemos unido los 3 huecos y aquí otros 3. Por la parte del derecho no se nota nada. Entonces ahora vamos a calcular lo que necesitamos para la manga. Yo ya lo he mirado. Entonces aquí se trata de de que veáis qué hueco de manga queréis. Yo por ejemplo aquí he marcado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 huecos, y la unión justo aquí después del 7. Tiene que haber los mismos aquí que en la parte de atrás. Entonces esto más o menos hace unos 23, 24 centímetros. Si la queréis más cerrada, pues nada, la cerráis por aquí, o si la queréis más abierta, eso ya va a gusto. Y yo la cierro de manera que quede una sisa bastante holgada. Entonces una vez tengáis marcado aquí, lo que tenéis que hacer es lo mismo que hemos hecho en los hombros, con aguja de coser y una hebra que os dé todo el larguito de la prenda. Vais cosiendo punto con punto que os cuadre
el de adelante con el de atrás, el de adelante con el de atrás, y hacéis toda la unión hasta llegar aquí abajo. Luego en la otra manga lo mismo. Y así ya tendremos la abertura ya lista para empezar a hacer la manga. Bueno, mirad, ya he cerrado los laterales por dentro, tanto de un lado como del otro. Tenemos ya los hombros y cerrados los laterales con la abertura de la manga hecha. Entonces, yo ya me he adelantado y he hecho una de las mangas, que es esta. Entonces os comento, las mangas hacen una forma un poquito de base, o sea, empieza más estrecha y en un momento dado se ensancha un poquito. Entonces, en este caso os voy a ir diciendo fila por fila lo que hay que hacer para que no os despistéis, porque al ser un motivo que cada fila cambia el motivo y llegará un momento dado que tendremos que aumentar, prefiero ir diciéndoos fila por fila lo que hay que hacer. Además os pondré aquí arriba en la fila en la que nos encontramos, por si os perdéis o lo que sea, que sepáis en todo momento en qué parte del vídeo tenéis la fila que estáis trabajando. Bueno, vamos a ponernos aquí en la abertura de la manga, justo donde se junta con el lateral por la parte del derecho de la prenda, y vais a meter el crochet justo en el centro, en la intersección donde se junta el lateral con la abertura de la manga, justo ahí en el centro metéis el crochet. Entonces vamos a meter hebra y hacemos lo primero un nudo con las dos hebras y luego vamos a subir tres cadenas, 1, 2, 3 y 4, que esto será 3 cadenas que representarán un punto alto, otra de separación, y luego dentro del mismo punto hacemos otro punto alto, de manera que se nos forma una V. Estamos en la fila 1, ¿vale? Para que luego no haya despistes. Entonces seguimos haciendo 3 cadenas y entonces ahora en estas V's vamos a ir trabajando en estas V's laterales. Entonces en la siguiente, dentro, hacemos un punto bajo, 3 cadenas y en la siguiente otra V, punto alto, cadena y punto alto, V, punto bajo, V, ahora vendría punto bajo, 3 cadenas y en la siguiente V un punto bajo, 3 cadenas y en la siguiente V otra V, o sea, intercalamos un punto bajo y una V. Y así hasta llegar a la costura del hombro. Mirad, hemos llegado a la costura del hombro, habíamos acabado con una V, pues ahora nos toca un punto bajo. Hacemos las 3 cadenas y aquí, justo en el centro de la costurita esta, hacemos punto bajo para seguir con la secuencia. Y ahora ya seguimos, nos tocaría una V, punto alto, cadena, punto alto, 3 cadenas
punto bajo. Y así vamos a seguir con la secuencia hasta llegar al inicio. Mirad, ya hemos llegado al final. Esta es la V de inicio. Hemos empezado con punto bajo y aquí también acabamos con punto bajo. Entonces ahora hacemos nuestras 3 últimas cadenas y de las 4 habíamos hecho 3 como punto y otra de separación. En la tercera metemos el crochet y cerramos con punto deslizado y ya tendríamos acabada la fila 1. Vamos a empezar la fila 2. Entonces nos habíamos quedado aquí en el punto cerrado, entonces ahora metemos el crochet dentro de la V, cogemos hebra y hacemos otro deslizado. ¿Vale? Entonces ahora subimos igual que antes 4 cadenas, 3, 4, damos la vuelta al tejido para seguir con la misma dinámica de lo que hemos hecho en el delantero, y aquí dentro de la misma V hacemos un punto alto, de manera que se nos forma otra V. Me he olvidado de deciros que contéis las V's que os han salido en la primera vuelta. Tenéis que tener 7, ¿vale? Entonces nos habíamos quedado aquí. Hemos hecho nuestra primera V, entonces ahora hacemos 3 cadenas, saltamos el punto bajo y vamos a la siguiente V y hacemos una V, punto alto, cadena y punto alto. Ahora 3 cadenas. Esta es la misma, es una de las secuencias que hemos estado haciendo en el delantero. 3 cadenas, saltamos este punto bajo y en la siguiente V otra V, punto alto, cadena, punto alto, y otra vez 3 cadenas, saltamos el punto bajo y en la siguiente V otra V, y esto lo vamos a repetir hasta llegar al inicio. Vale, mirad, ya hemos dado toda la vuelta. Yo ya he hecho mi última V y ahora en la V de inicio, que es esta de aquí, hacemos las 3 últimas cadenas y en la tercera de aquí cerramos con un punto raso, y con esto tendríamos hecha la fila 2. Tenéis que contar y tenéis que tener 7 V's enteras. Bueno, vamos a empezar la fila 3. Os comento que estéis atentas porque esta fila 2 y la 3, la que vamos a hacer ahora, las repetiremos después varias veces. Entonces, cuando acabe ahora la 3, os diré las veces que tenéis que repetirlas, ¿vale? Entonces, estamos aquí, hemos acabado aquí, metemos el gancho dentro de la V y hacemos punto raso. Entonces volvemos a subir con 4 cadenas, giramos el tejido y dentro de la misma V hacemos un punto alto. Se nos forma otra V, ¿veis? Ahora haremos la secuencia, la otra secuencia, que son 2 cadenas, en el hueco un punto bajo, 2 cadenas y en la V otra V. Es lo mismo que hacíamos en el cuerpo. ¿Veis? Luego 2 cadenas, en el hueco punto bajo, 2 cadenas y en la V
otra V, punto alto, cadena y punto alto. Y esto lo vais a hacer todo alrededor hasta llegar al inicio. Entonces he hecho mi última V, 2 cadenas, y ahora aquí en el hueco punto bajo, 2 cadenas, y en la primera V que hemos hecho, en la tercera cadena, ahí metemos el crochet y cerramos. ¿Veis? Esta es la secuencia. Estas, la fila 2 y la fila 3 son las mismas que hemos usado para el delantero y la espalda. Entonces aquí también tenéis que contar las V's y tenéis que tener 7. Entonces, lo que os comentaba, estas dos filas, la 2 y la 3, las vais a tener que repetir 3 veces más. O sea, ahora vendría otra vez lo que sería la fila siguiente, vendría otra vez como hemos hecho la 2, la siguiente otra vez la 3, la siguiente otra vez como la 2, la siguiente como la 3, o sea, que hemos hecho la 2 y la 3 una vez. Pues la 2 y la 3 la tenéis que repetir 3 veces más. De manera que cuando acabéis, habremos acabado en la fila 9. ¿Vale? Entonces, en ese punto de la fila 9 nos vemos para continuar. Bueno, mirad, ya hemos llegado a la fila 9. Hemos hecho todas las filas que os he comentado de repetición. Y ahora hemos acabado la fila 9, que la hemos acabado con V, punto bajo, V, punto bajo, V. Vale, entonces ahora vamos a hacer un pequeño aumento en la fila 10. Ahora vamos a empezar la fila 10. Entonces, aquí nos hemos quedado, hemos cerrado. Entonces, como siempre, metemos el crochet. Hacemos un deslizado dentro de la V. Entonces ahora en este caso, en vez de subir 4 cadenas y un punto alto para cerrar, vamos a subir una más. Vamos a subir 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a girar. Y dentro de la misma V hacemos punto alto. ¿Por qué hacemos esto? Porque si os fijáis, al subir una más, ahora tenemos un punto de subida de 3 cadenas, 2 de separación, antes teníamos una de separación, ahora tendremos 2, y otro punto alto de bajada. Entonces esta V ya nos está aumentando. Entonces ahora seguiríamos con la secuencia que hacemos siempre de 3 cadenas, saltamos punto bajo y en la siguiente V. Esto no varía. Lo que varía es el inicio en esta fila. Seguimos 3 cadenas, saltamos punto bajo y en la siguiente V otra V. Y así hasta llegar al inicio. Bueno, ya hemos llegado al final de la fila 10. Entonces hacemos las últimas 3 cadenas y aquí en la V primera, en la tercera cadena, cerramos. Y con esto hemos acabado la fila 10. Muy bien, ahora vamos a hacer la fila 11, que en este caso, en esta fila, no vamos a aumentar, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la fila 10. Entonces, metemos crochet, hacemos un deslizado y subimos
5 cadenas, igual que hemos hecho antes, 3, 4 y 5. Giramos el tejido y dentro de la misma V hacemos la otra V. Y ahora vamos a seguir con la secuencia de las 2 cadenas, punto bajo en el hueco, 2 cadenas y una V dentro de la otra V. Dos cadenas, punto bajo en el hueco, 2 cadenas y una V dentro de la otra V. Punto alto, cadena y punto alto. Y así vamos a rodear toda la fila. Bueno, ya hemos llegado al final de la fila 11. Acabamos con 2 cadenas, punto bajo en el hueco, 2 cadenas y en la tercera cadena del inicio un punto deslizado. Y así hemos acabado la fila 11. Tenemos que seguir teniendo 7 V's en total. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 12 y vamos a hacer un aumento más de lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces antes habíamos subido 5 cadenas, ahora subiremos 6. Entonces primero hacemos el deslizado dentro de la V, subimos 2, 3, 4, 5 y 6. Giramos el tejido y dentro de la misma V un punto alto. De manera que ahora tenemos 3 que nos cuentan como si fuera un punto alto, otros 3 de separación, lo que nos da más anchura, y otro punto alto. Entonces ahora seguiremos con la secuencia de 3 cadenas, saltar punto bajo y en la siguiente V otra V. Tres cadenas, saltamos punto bajo y en la siguiente V otra V. Y así hasta llegar al inicio. Bueno, ya llegamos al final de la fila 12. He hecho mi última V, mis últimas 3 cadenas, y ahora en la primera V que hemos hecho, en la tercera cadena, a ver, 1, 2, 3, aquí en la tercera cadena hacemos un deslizado. Y con esto tendremos acabada la fila 12. Vale, ahora vamos a hacer la fila 13. La fila 13 vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, manteniendo este aumento. Entonces, nos deslizamos adentro de la V y subimos 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6. Giramos el tejido y en el mismo hueco de la V hacemos un punto alto, con lo que ya tenemos otra V. Y ahora vamos a seguir la secuencia de 2 cadenas, punto bajo en el hueco, 2 cadenas, una V dentro de la otra V. Dos cadenas,
punto bajo en el hueco, 2 cadenas y V dentro de la otra V, punto alto, cadena, punto alto. Y esto lo vamos a repetir hasta llegar al inicio. Bueno, hemos llegado al final de la 13, hacemos las últimas 2 cadenas y en la tercera cadena del primer punto, punto deslizado. Aquí continuamos teniendo siempre 7 V's, irlas contando para no liaros. Bueno, vamos a empezar la fila 14. Entonces, como siempre, metemos nuestro crochet y deslizamos dentro. Y ahora vamos a subir. Hemos hecho las últimas veces 6 cadenas, ahora subiremos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Giramos el tejido y en la misma V hacemos un punto alto. Como veis, cada vez vamos ensanchando más. Esto nos va dando amplitud de manga. Entonces ahora continuamos con la secuencia de 3 cadenas, saltar el punto bajo y en la siguiente V otra V. Tres cadenas, saltamos el punto bajo y en la siguiente V otra V. Y así hasta llegar al inicio. Bueno, hemos llegado al final de la fila 14, nuestra última V, y ahora aquí hacemos las 3 cadenas y en la tercera cadena del inicio 1, 2, 3, aquí cerramos con punto deslizado. Y con esto hemos acabado la fila 14. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 15 y aquí vamos a variar un poquito de cómo lo hemos estado haciendo hasta ahora, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es subir 4 cadenas, girar el tejido y en este mismo punto donde hemos subido las 4 cadenas hacemos un punto alto para formar una V, ¿vale? Aquí lo que podemos hacer para no despistarnos es poner un pequeño, aquí estábamos donde habíamos acabado el último triángulo y ahora hemos hecho esta V. Entonces ahora hacemos la secuencia de 2 cadenas en el hueco, punto bajo, 2 cadenas y una V en la siguiente V, o sea, la secuencia que estamos haciendo todo el rato. ¿Vale? 2 cadenas, punto bajo en el hueco, 2 cadenas y una V en la V inferior. Y así giramos todo el contorno hasta llegar aquí donde hemos empezado. Bueno, seguimos con el final de la fila 15. Acordaros que hemos puesto aquí esto para saber que esto era la V de la fila anterior y no liarnos, ya que estamos haciendo una variación. Entonces ahora he hecho aquí la última V encima de la otra V. Entonces hacemos 2 cadenas
punto bajo en el hueco, 2 cadenas, y ahora si os fijáis, de este triángulo inferior habíamos hecho una V en este extremo, ¿la veis? Pues ahora haremos otra en el otro extremo, para de esta manera ganar amplitud. Entonces hacemos en este punto alto, una cadena y un punto alto, de manera que ahora tenemos una V aquí y otra V aquí. ¿Lo veis? Vale. Entonces ahora quitamos de aquí este marcador, ya no nos sirve, y hacemos 2 cadenas, punto bajo aquí en medio, 2 cadenas más, y cerramos aquí en el tercer punto. De manera que lo que hemos hecho aquí, si os fijáis, todo esto son los aumentos que hemos ido haciendo hasta llegar aquí. Y ahora aquí, para acabar de tener más amplitud de manga, porque si fijáis aquí esto hace de esta forma, para aquí tener más amplitud hemos hecho esta pequeña trampa de aumentos. Entonces ahora, si contáis las V's, tenéis que tener 8, ya no tenéis que tener 7, tenéis que tener 8. Vamos a empezar la fila 16, que lo que vamos a hacer en esta fila ya es normalizar otra vez las secuencias. Entonces nos hemos quedado aquí, habíamos hecho estas 2 V's, en esta donde nos hemos quedado, metemos el crochet, deslizamos para entrar dentro, y ahora subimos con 1, 2, 3, 4, igual que hemos hecho al principio de la prenda, y dentro de esa misma V cerramos otra V con un punto alto. Entonces, si os fijáis, ahora de frente lo que tenemos es punto bajo y V, punto bajo y V. Entonces vamos a seguir la secuencia que hacemos siempre para este caso, que es 1, 2, 3 cadenas, saltamos el punto bajo y en la siguiente V otra V. ¿Veis? 3 cadenas, saltamos el punto bajo y en la siguiente V otra V, y así vamos a seguir la secuencia hasta rodear al final. Bueno, ya hemos llegado al final de la fila 16, he hecho mi última V y aquí acabaremos. Como tenemos punto bajo, pues las 3 cadenas, y en esta V de inicio, en la tercera cadena, cerramos y ya volvemos a tener las secuencias como las teníamos de inicio, solo que ahora hemos ganado una V más, por lo tanto tenemos 8 y hemos ganado amplitud de manga. Entonces ahora vamos a hacer la siguiente fila, que es la 17. Bueno, para la fila 17 ya no va a haber sorpresas. Nos hemos quedado aquí, nos deslizamos dentro de la V como siempre con un punto y subimos 4 cadenas, 3, 4, giramos el tejido y dentro de la misma V punto alto para formar otra V. Y ahora ya seguiremos con la secuencia de 2 cadenas, punto bajo en el hueco, 2 cadenas,
y V dentro de la otra V. ¿Ves? 2 cadenas, punto bajo en el hueco, 2 cadenas y V dentro de la otra V. Y así hasta rodear toda la manga. Bueno, ya estamos acabando la fila 17. He hecho mi último punto bajo, 2 cadenas, y ahora aquí en el inicio, en la tercera cadena, punto raso. Y nada, ahora otra vez vamos a por la fila 18, que volverá a ser tanto esta 17 como la 18 ya vuelven a ser normales, sin aumentos y sin sorpresas. Entonces aquí volveríamos a subir con 4 cadenas, girar, punto alto dentro de la V, y ya empezaríamos la secuencia de 3 cadenas, saltar punto bajo, en la siguiente V, otra V, 3 cadenas, saltamos punto bajo, y en la siguiente V, otra V. Así que nos vemos al final. Bueno, estamos al final de la fila 18, he hecho las 3 cadenas y cerramos aquí en la tercera, como hacemos siempre. Entonces, bueno, ahora y a partir de ahora se trata de repetir la fila 17 y la fila 18 las veces que queráis hasta alcanzar el largo de manga que os venga bien. Yo en mi caso he repetido estas 2 filas 1, 2, 3 veces más. Las 2 filas 17 y 18 he hecho 3 veces más. Pero os recomiendo que os vayáis probando la manga como he hecho yo, y donde queráis que os llegue, pues ahí paráis. No hace falta que sean las mismas filas que he hecho yo. Entonces lo que sí que os recomiendo es que cuando acabéis la manga la acabéis en esta vuelta, en la vuelta donde hacemos V's 3, V's 3, porque acabará recta. O sea, toda la manga es recta, acabará así. Si la acabáis en la otra fila, os hará ondas. También va a gustos, a lo mejor os apetece más que la manga acabe haciendo onditas, pues entonces acabáis ahí. Y si no, si la queréis recta, acabáis aquí. Bueno, mirad, ya hemos acabado la manga. Entonces ahora lo que vamos a hacer es rematar el puño. Vamos a rematar el puño. Entonces para eso lo que vamos a hacer es rematar aquí con punto bajo, pero que la parte del revés nos quede por el derecho de la prenda. O sea, si tenemos el derecho, ahora mismo tenemos la prenda, la manga está del derecho. Entonces, para que nos quede el revés visto, tenemos que empezar por este lado. O sea, tenemos el derecho, entonces tenemos que girar, y aquí, donde hemos acabado, que siempre hacíamos subir una cadenita y luego girar el tejido y volver, aquí no vamos a subir y girar, vamos a subir y vamos a continuar, y de esa manera la parte del revés del punto nos quedará en el derecho de la prenda. Bueno, entonces fijaros, hemos acabado la última vuelta, hemos hecho el punto deslizado, ¿vale? Y tal como hemos acabado, hacemos una cadena de subida
y dentro de la V otro punto bajo. Tenemos 2. Saltamos al hueco y hacemos 3 puntos bajos. 2 y 3. Y ahora tengo que añadir un poquito de hilo. Entonces iremos haciendo en la V 2 puntos bajos y en el hueco 3. En la V2, en el hueco 3. En la V2 y en el hueco 3. Y así hasta llegar al inicio. Cuando lleguéis a la cadena de inicio, cerráis con un punto raso y ya está. Bueno, ya hemos acabado toda esta vuelta que os he dicho. 3 puntos, 2 puntos, 3 puntos, 2 puntos, 3 puntos. Y entonces ahora por la parte del derecho se ve el revés del punto, que para mi gusto queda más bonito, más rústico que si dejáramos el derecho. Entonces con esto ya estaría terminada la manga. Bueno, mirad, vamos a hacer el acanalado en el escote y en el bajo, en todo el bajo de la prenda. Yo aquí ya he hecho un trocito para que veáis más o menos cómo queda. Entonces lo que os voy a enseñar es cómo tenéis que empezar a hacerlo. Entonces para eso tenéis que volver la prenda del revés, porque la parte limpia entonces nos quedará en el derecho. Así que volvéis la prenda del revés, venís aquí a la esquina, venís aquí a la esquina donde se juntan los dos escotes, y entonces aquí venís aquí, esto es la costura del hombro y aquí los dos escotes. Entonces aquí metéis el crochet justo en el centro, está un poquitín, vale, y metéis, no cambiamos de aguja ni nada, seguimos con la del 7, metéis y hacéis un nudo. Entonces aquí vamos a subir 1, 2, 3 y 4, y entonces tenéis que saltar la primera y en la segunda punto bajo. Tenemos el primer punto bajo, segundo punto bajo y tercer punto bajo. O sea, subimos 4 cadenas, pero volvemos con 3 puntos bajos. Vale. Entonces ahora tenemos que ir sujetando para ir haciendo el acanalado al siguiente punto que tengáis disponible. Metéis el crochet y punto deslizado, y en el siguiente también punto deslizado. ¿Vale? Aquí ¿qué pasa? Si cogéis 2, esto lo que va a hacer es, contra más puntos cojáis, más os va a recoger el elástico, y contra menos puntos cojáis, más estiradito nos quedará. Entonces yo en el caso del escote solo cojo 2, sin embargo en el caso del bajo cogeré 3, porque en el bajo sí que me interesa que me recoja más. Os lo digo porque lo mismo que hagamos aquí es lo que tenemos que hacer en el bajo. Entonces aquí vamos a coger 2, pero yo en el bajo cogería 3. Entonces ahora giramos y estos 2 que hemos cogido los saltamos. Vamos al siguiente y hacemos un punto bajo, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos.
¿vale? Cadena, volvemos a girar el tejido y vamos al primero, este no, el siguiente, porque este es el que hemos subido, y hacemos un punto bajo, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos. ¿Vale? Volvemos a llegar aquí y sujetamos con un punto raso y 2 puntos rasos. ¿Vale? Giramos el tejido, saltamos los 2 que sujetamos y volvemos a hacer nuestros 3 puntos bajos. Siempre son 3, ¿eh? ¿Vale? Voy a ponérmelo recto. Es un poco engorroso hacer el acanalado, pero a mí me gusta porque queda luego muy bonito. Muy bien, estábamos aquí, hacemos cadena, giramos, saltamos el primero y un punto bajo, 2 y 3. Volvemos aquí y en el siguiente punto sujetamos 1 y sujetamos 2. Giramos y volvemos a hacer lo mismo. Los 3 puntos bajos, saltamos los 2 que hemos sujetado, 2 y 3. Y esto es lo que vamos a tener que ir haciendo. Si os fijáis, yo ya he hecho aquí un trozo. ¿Veis? Así es como queda el acanalado del escote. Entonces la parte limpia nos quedará en el derecho. Yo siempre me marco el derecho aquí con un marcador. Entonces la parte limpia queda aquí y la parte menos limpia queda por fuera. Entonces, esto todo alrededor, cuando lleguéis al principio, simplemente con aguja de coser llegaréis por aquí, todo esto, y cuando lleguéis aquí al principio, con una aguja de coser unís los 2 lados y ya quedará cerrado. Y luego el bajo, lo mismo, exactamente lo mismo, lo único es que en el bajo, en vez de hacer 3 puntos bajos, yo he hecho uno más, he hecho 4. Pero bueno, eso como queráis. Si lo queréis igual aquí que abajo, pues hacéis lo mismo. Que lo queréis más altito, pues más cadenas. Siempre serán, si aquí tenemos 3 puntos bajos, hemos subido con 4 cadenas y hemos vuelto con 3 puntos bajos. Y así es como tenéis que ir haciéndolo. Así que nos vemos cuando esté hecho. Bueno, mirad, ya hemos acabado todo el escote. Ha quedado así. Y luego también hemos hecho el bajo de la misma manera. No cambia absolutamente nada del escote al bajo. Entonces, pues bueno, ya hemos terminado la prenda. Entonces ahora os encontraréis al final del vídeo un pequeño short con otra prenda que podréis encontrar en mi canal.